Padre, gracias por tu palabra preciosa que nos has regalado para poder conocerte, para poder reflejarte en este mundo. Te pedimos que en esta ocasión también tu palabra nos hable, nos dé una instrucción clara, precisa, práctica para nuestras vidas esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Ezequiel capítulo 3 dice así. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Bueno, esta primera sección, vamos a ver cómo Ezequiel come este rollo del libro, pero ¿de qué rollo estamos? Así que, ¿qué rollo con este rollo? Bueno, si te acuerdas, en el capítulo 1 vimos cómo se le revela Dios a Ezequiel, el Señor, de hecho es Jesucristo. Se le revela a Ezequiel, en el capítulo número 2 le hace su llamado y le da una misión que cumplir. Pero en este capítulo vemos cómo Dios va a enviar a Ezequiel. Pero antes de enviarlo, le da esa instrucción, come este rollo. Si te acuerdas, en el capítulo 2, verso 9 y 10, dice lo siguiente. Miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Era la palabra de Dios, era una porción de la escritura que se la dio a Ezequiel y que de hecho es muy parecida a Apocalipsis en el capítulo número 5, cuando estudiamos Apocalipsis en aquel entonces, ¿verdad? Y vemos cómo también Juan, el escritor de Apocalipsis, come el rollo del libro y también, al igual que Ezequiel, le sabe dulce, pero después dice que amargó su vientre. ¿Por qué? Porque es un contenido difícil el que tiene este libro, ¿verdad? Es un contenido donde se hallan juicios. Dice aquí, endechas, lamentaciones y ayes, pero si lo podemos decir en una palabra sencilla, juicios en contra del pueblo judío. Ahora, si te acuerdas, no está lanzando un juicio en contra del pueblo judío antes del quebranto, del cautiverio del pueblo judío, sino ya estando en el mismo cautiverio judío, le manda otro mensajito de juicio. Imagínate qué tremendo, ¿verdad? Entonces es realmente algo notable, es un contenido difícil el que está comiendo Ezequiel en este rollo. Pero ahora me llama la atención lo que le dice aquí, ¿no? ¿Te acuerdas que le dijo hijo de hombre? Porque realmente no es muy especial Ezequiel, ni tiene ninguna capacidad en sí mismo, simplemente es un hijo de hombre, pero Dios va a ocupar a este hijo de hombre y le dice, come lo que hayas. Está muy interesante porque te decía, este menú no era tan fácil de comer. Estaba lleno de juicios contra el pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia y que de por sí ya estaba pasando un momento bastante duro y ahora va a anunciar un juicio. Digamos así, palabras duras a corazones duros, ¿no? Y Ezequiel debía comer este rollo para después entonces poder decirlo a la casa de Israel. Esto está muy interesante. Pero también vemos que Ezequiel, Ezequiel en el verso número 2 dice, y abrí mi boca. Entonces, de entrada la abrió, pero dice aquí que el Señor le hizo comer aquel rollo. Entonces yo entiendo que Ezequiel no quería comerlo. ¿Quién va a querer servir al Señor de la manera en como Ezequiel lo estaba haciendo? O sea, si a mí me dijera, ve y dile a alguien, Dios te ama, diría, amén, Señor, voy, oye, Dios te ama. Eso es muy bonito y muy fácil de obedecer. Pero que te diga, ve y dile que está en aprietos y que voy a juzgarlo, eso es otra cosa. Entonces, las palabras que tenía que aceptar Ezequiel eran realmente, es un menú difícil, te decía. Pero el Señor se lo hizo comer, entonces, interesante. Yo entiendo que como los niños chiquitos, ¿no? Que de pronto es como, no quiero, a ver, abra su boca y ¡cum! Se lo dio a comer, ¿no? No es algo que realmente anhelara quizá Ezequiel. Pero también le dice algo muy interesante, que el Señor le dijo que aunque no era fácil, más allá, adelante en el verso 3 le dice, alimenta tu vientre. Y me llama mucho la atención la frase porque eso significa algo, que aunque no es fácil,
estas palabras que primero va a recibir Ezequiel y las va a hacer parte de su vida, realmente van a alimentar a Ezequiel. No es un menú fácil, pero lo va a alimentar. Y de hecho dice ahí en el verso 3 que debía llenar su vientre de este rollo, o sea, debía llenarse de la palabra, de lo que Dios le estaba mostrando, que iba a profetizar hacia el pueblo judío. Y Ezequiel lo comió y dice que fue dulce, pero también según Apocalipsis entendemos que después es amargo. Y es una de las características de la palabra, es dulce, pero también es amarga. Dulce porque cuando la estudiamos es agradable al oído, es fácil, es padrísimo cuando vas encontrando verdades, cuando Dios te abre el entendimiento, vas entendiendo cosas, etc. Pero se vuelve amarga cuando te empieza a confrontar a ti mismo en tu corazón. Es amarga cuando te empieza a mostrar la injusticia que hay alrededor y que tú estás en medio de esa injusticia y demás cosas. Y cosas que tiene que corregir en tu vida. Es amargo, ¿no? Hay indignación, hay dolor, hay molestia. Entonces, de esto puedo extraer dos principios para nosotros, querida familia, en esta noche. Número 1, la palabra es nuestro alimento, ¿verdad? Ese es el alimento del cristiano y no está muy difícil de entenderlo en toda la Escritura. Hablando también, por supuesto, del Nuevo Testamento, Efesios 4, Efesios 5. Entonces, pero cada día nos toca una porción, pero ¿sabes qué? A veces no nos toca la porción preferida, ¿no? Sino que nos toca la más difícil de comer, ¿no? Por ejemplo, no sé si a alguien le gusta la carne. ¿A alguien le gusta la carne de aquí? ¿Sí? ¿Puedes levantar tu mano? Así que digas, wow, me gusta la carne, ¿le? Una hamburguesa, un buen ribeye o no sé, picaña o así. Ok, perfecto, estamos de acuerdo. ¿A alguien le gustan los romeritos? Hay varios. Ok. ¿A quién le gusta el huevo tibio? Ok, empezaron a disminuir. ¿A quién le gustan las verduras? Así que digas, me fascina. Así, ¿no? Que, ok, bueno, órale, me sorprende, ¿no? Ok. Ándale, ligadito, a ver quién le gusta el ligadito. Bueno, ahí también menos, ok. Imagínate que imagínate la comida que no te gusta, que te es difícil de digerir o de comer. Te dijeran tu mamá, ¿no? Doña María. Hijo, cómase sus higaditos que se los hice bien sabrosos, órale, venga. Mamá, no, y estás así de... Mi esposa no soporta el sabor y ni el olor a huevo. O sea, en verdad me dice, ¿sabes qué? Ponle chorizo, ponle tocino, lo que sea, pero no me lo des así, por favor, ¿no? Y a veces te lo tienes que comer. Y a lo mejor no es algo que te encanta ni que disfrutas, sino que a lo mejor es como, por favor, ¿no? Pero te alimenta. Y es necesario para tu vida cotidiana, para tu cuerpo, ¿no? Pero ahora interesante porque si lo hablamos de la palabra es lo mismo. Hay porciones que nos encantan, o sea, Romanos 8, amén, brother, ¿no? Vámonos, ¿no? ¿Qué te gusta? Por ejemplo, pasajes como 1 de Juan 1:9, amén, claro, el perdón de Dios, por supuesto, ¿no? Hay pasajes, por ejemplo, Romanos 5, y así. Tú tienes tus predilectos seguramente. El Salmo 23, ¿no? Es un caldito de pollo para el enfermito. Pero te dice, a ver, no, te vas a leer Ezequiel, brother. O te vas a leer Levítico y te voy a hablar ahí, ¿no? Y así, y de repente llegas aquí también igual a la prédica y de repente hay partes que dices, no, esto no es un caldo de pollo, esto es un caldo de hígado, ¿no? Y es difícil de digerir, es difícil de aceptar, de recibir, y mucho más difícil es pensar en que Dios va a usar estas cosas en tu vida para hablar con alguien más. Pero sabes, primera cosa que entiendo es, la palabra, aunque no sea mi predilecta en otras partes, es necesaria para mi crecimiento y me alimenta. Y te invito para que, lo que dijimos al principio de año, no seamos selectivos, sino que comamos lo que Dios nos dé de comer, ¿no? Sean verduras o sea carne, o sea un postre delicioso en la palabra de Dios. No importa, acéptalo y recíbelo, porque te va a alimentar y te va a llenar tu corazón, ¿no? Y como decía aquí el Señor a Ezequiel, llénate de la palabra, llénate incluso de estas cosas. Yo no era tan verdurero, pero ahora sí,
y me encantan porque con el tiempo le vas agarrando el gusto, pero es lo mismo. De esas porciones que te cuesta trabajo, llénate y al rato vas a ver que naturalmente vas a tener el gusto por estas cosas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los profetas, no es como la sensación que digas, wow, los profetas, vamos a ver los profetas, vamos a reunirnos y congregar. No, realmente no tanto, ¿no? Pero te animo porque la palabra es necesaria para, todas las porciones de la Escritura son necesarias para nosotros. Ahora, número 2, la palabra tiene dos propiedades, es dulce y amarga. Hay cosas que para ti van a saber como a cheesecake, deliciosas, ¿no? Como a un buen cafecito, como a un buen pastel, ¿no? Pero hay cosas que te van a saber como el ajenjo. Hay cosas que te van a saber amargas, difíciles, pero es la propiedad de la palabra de Dios, ¿no? Así es la palabra de Dios. Y es lo que va a hacer en el corazón también de Ezequiel. Y muchas veces me decía mi suegro, qué interesante, estaba enfermo de la pancita un día. ¿Te acuerdas que te decía que andaba de queda bien con Krishna? Entonces, que me decía, ¿estás malito de la pancita? Tómate un tecito de ajenjo. Y yo, gracias, ahora. Y yo no sabía que era el ajenjo. Y ahí voy, vámonos, ¿no? Y cuando me lo tomé supe que era el ajenjo, ¿no? Y, y me dice, te sabe mal, pero te va a sanar. Entonces, sí es igual, familia. Tomémonos estas partes que al principio a lo mejor pueden ser dulces, pero también las amargas, ¿no? Y nos van a sanar el corazón. Pero respecto a que la palabra es dulce, ¿qué dice el Salmo 119, 103? Sí, quiero que lo anotes, porque me encanta, ¿no? Cómo lo compara, cómo ve el salmista a la palabra de Dios. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué increíble, ¿verdad? La palabra es así, la palabra es deleitosa, es algo delicioso a nuestros corazones, ¿no? Entonces, deleitémonos con la palabra del Señor. Ok, vamos a continuar en Ezequiel capítulo 3, verso 4, y dice así. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiero oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante. Más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Interesante, ¿no? Ezequiel es enviado ahora a la casa de Israel, y en este pasaje nos describe cómo es la casa de Israel. Bueno, en primer lugar, Ezequiel es enviado a la casa de Israel, a los cautivos, y del pueblo, ¿no? No a los que están en la tierra de Israel, sino a los que están cautivos ahí por el río Quebar, en la región de Babilonia. Y en el verso número 5 y 6, para comenzar, le explica algo. Le está infundiendo confianza a su siervo, porque le está diciendo, hey, no te estoy enviando a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Interesante frase, porque para empezar, le dice, no te voy a enviar a personas que tengan una lengua complicada, te voy a enviar a los que tú ya conoces, ¿no? Y aparte, si tú escuchas alguna vez la lengua hebrea, es como muy, no es menospreciando ni nada, pero es bastante como simple, ¿no? No es nada complicado. Por ejemplo, el griego tiene sus complicaciones bien extremas, ¿no? O hay idiomas así, el latín es un poco también así muy interesante, muy, muy filoso, pero el hebreo es un poco más ordinario, es un poco más general. Entonces, le está explicando un poquito esto, porque quizá a lo mejor en el corazón de Ezequiel está pensando, ¿cómo yo, un hombre indocto, un hijo de hombre, va a ir a hablar con las personas que quizá, hay muchos de ellos que enseñaron la palabra en el templo, y estaban enseñando en las sinagogas allá en Jerusalén? ¿Y quién soy yo? ¿Y cómo me van a oír si yo no hablo ni su mismo lenguaje? Yo soy un hijo de hombre. Pero me encanta que Dios le infunde confianza y le dice, no, para empezar, el idioma es sencillo. Y también, ¿sabes qué? Quizá a lo mejor ellos se han jactado de doctos, pero la realidad es que demuestran no saber nada con sus hechos.
De hecho, es por eso que fueron al cautiverio, porque por la necesidad que tenían y la desobediencia han mostrado su ignorancia con respecto a la palabra. Aunque ellos se jactaban que conocían la ley, realmente no la conocían porque no la obedecían. Entonces, por eso le está diciendo, tranquilo, vas a ir al pueblo de Israel. Aparte, es su pueblo, ¿no? Pero también le dice en el verso 6, pero de hecho, Ezequiel, si yo te enviara con gente realmente con una lengua profunda y difícil, hasta ellos te entenderían. Qué interesante lo que está diciendo. Porque me doy cuenta que la palabra es para todo tipo de personas. Y que cuando Dios manda a alguien, pues no importa quién sea, su preparación, su estatus, su cultura, etcétera. Si Dios quiere usar a una persona, por muy hijo de hombre, indocto, no haber estudiado una carrera, ni una escuela, ni nada, Dios puede usarlo. Y no tienes por qué tener miedo a quien te mande Dios, ¿no? Y ¿por qué no vas tú? Si no es la palabra de Dios. Y es para todo tipo de personas y para todo tipo de intelectos, ¿no? Bueno, pero definitivamente que van a escuchar a Ezequiel, eso es un punto importante. Pero también le aclara a Ezequiel, le dice, pero mira, a ti no te van a querer escuchar. O sea, ¿qué tarea la de Ezequiel? Porque le dice, vea, vas a ir a hablarles, pero no te van a escuchar. Uno pensaría, uy, no, ¿para qué me mandas si no me van a escuchar? Pues porque ya vimos que iba a servirles de testimonio que hubo profeta entre ellos, ¿no? Pero así es lo que le muestra Ezequiel. Y te acuerdas que hablábamos de que muchas veces Dios nos manda a nosotros a hablar con personas que sabes que no te van a escuchar, pero que a pesar de eso es importante ir a hablarles el Evangelio. Bueno, pero ¿por qué no lo quieren escuchar? Porque no quieren oír a Dios realmente. O sea, no es un tema contra Ezequiel meramente, aunque se la van a agarrar personal contra Ezequiel. Es una cosa con Dios. Y también pongo a pensar, claro, cuando tú les hablas del Evangelio y les hablas del amor de Cristo, te dicen, ¿sabes qué? Ya párale, o sea, qué bueno que te funciona, pero ya cáele, o sea, a mí no me importa. No es por ti, porque muchas veces lo tomamos tan personal, sino que es porque no quieren oír a Dios, ¿no? Pero Dios va a mandarnos de todas maneras como Ezequiel. Pero le dice a Israel, pero ¿sabes qué? Yo voy a hacer tu frente dura, fuerte, más que la de ellos. Entonces, imagínate unos becerritos que se dan de cabezazos uno con el otro, ¿no? Así todos bien rebeldes unos contra otros. Pero le dice a Ezequiel, pero yo voy a hacer tu frente más dura que la de ellos. Ajá. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque de por sí eran bien duros los israelitas. Le dice aquí duros de frente, significa tercos o necios. Y también les llama obstinados de corazón. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada que eran duros por fuera y por dentro? Pero le dice a Ezequiel, pero yo te he hecho más fuerte a ti. Y no está diciendo que si de por sí son tercos los israelitas, le está diciendo a Ezequiel, pero tú eres más terco, entonces por eso te estoy usando, porque eres bien terco. No le está diciendo eso. Sino le está diciendo, yo te voy a hacer a ti una persona tan firme que ni siquiera una persona necia va a poder contra ti. Entonces, qué interesante cómo Dios forja el corazón de Ezequiel para usar a Ezequiel, ¿no? Ok, y te quiero dar dos aplicaciones. Número 1, Dios infunde confianza a sus siervos, ¿verdad? Cuando te manda a una misión, te manda a hacer algo, te manda a hablarle de Cristo a alguien, te va a infundir confianza para hacerlo. No te manda nada más así porque sí. Dios te va a equipar y te va a animar y te va a dar confianza. ¿Sabes? No eres tú, es Dios. Y no son tus palabras, es la palabra de Dios. Y no se trata de la capacidad intelectual, porque Dios sabe más que ellos. Y aunque muchas veces las personas se jacten de muy cultas, de mucho conocimiento, realmente si no conocen a Cristo por su pecado, están mostrando que realmente ignoran las cosas. Ignorantes, ¿no? Porque si conocieran algo, se estuvieran rindiendo al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces no vamos a hablar a personas, no estoy siendo despectivo ni diciendo que somos mejores que ellos, nosotros somos iguales y Dios nos alcanzó, sino que la idea es que no tengas miedo de hablarles. Realmente hay personas, y no sé si tú eras uno de esos, que creíamos que estábamos muy bien y que nos las sabíamos de todas, y después nos dimos cuenta que no sabíamos nada de la vida,
nada de nada, totalmente ignorantes de las cosas y que todo el tiempo nos las pasábamos ofendiendo a Dios, ¿sabes? Y me encanta que la persona que me habló, quizá no sé si le dio miedo o no, pero me habló, ¿no? Y valió la pena, yo le doy gracias a esas personas. Y yo creo que ellos van a apreciar si reciben el Evangelio y lo que tú les dices. Un día se van a dar cuenta de lo que están haciendo y que no conocen a Dios. Y Dios te puede usar. Anímate, predícales el Evangelio, ¿no? Y Dios está contigo. Dios va a hablarles. Bueno, y otra cosa. Dios forja el carácter de sus siervos de acuerdo a lo que quiere hacer con ellos. Me encanta. Si quieres secar las lágrimas, va a sacar un pañuelo. Si quiere romper la piedra, va a agarrar el mazo. Entonces, te das cuenta que en la iglesia de Cristo tenemos diferentes personalidades y también diferente carácter, un poco, ¿verdad? Y que no somos iguales, y eso es algo bueno porque, pues así nos hizo Dios. La verdad, o sea, ¿por qué algunos los hizo así tan lindos y compasivos y a otros los hizo así tan severos? Híjole, qué bárbaro. Y de repente siempre tendemos como a entibiar todo, ni muy, ni tan. Pero déjame decirte una cosa, piensa en que quizá a lo mejor la forma en que tú eres con lo que has estado batallando tantos años es porque Dios quiere hacerte de alguna manera así, porque tiene un propósito especial con eso. Yo de repente he peleado demasiado con mi carácter porque pienso, yo soy bien acá, ¿no? De repente bien intenso, ¿no? Y mi Mati y mi Ezra salieron igual. Y todo el tiempo los veo y digo, oye hijo, no grites, pero Ezra es así de, y si lo conoces es así, híjole, no sé dónde saca tanta fuerza. Y de repente batallamos con la idea de, no, menos, y de repente es como, ¿qué tal que Dios quiere hacerlo así simplemente porque lo va a usar de una manera así? Más bien creo que mi punto no es luchar contra mi propia personalidad, pero sí someterla a los pies del Señor. Y considera que quizá el carácter que Dios me está forjando o que tengo, pues Dios me hizo así para usarlo para algo, para su obra. Si Ezequiel hubiera sido un pañuelo, lo hubieran roto en pedazos. Pero Dios hizo a Ezequiel más fuerte que un pedernal, porque tenía que quebrar la piedra. Y a veces tenemos que ser forjados así porque Dios nos llama a servir a personas un poco complicadas. Quiero decirte una cosa también en este sentido. En Semilla tenemos varios pastores. Unos son un chocolate, otros somos un ajenjo, como sea. A lo mejor tú dices, no, si tú eres bien lindo, bueno, ok, a lo mejor contigo, ¿no? Pero con otros no. Pero déjame decirte algo. Siempre que pasan, no sé si has escuchado el 7x7 ahora que recién hubo, pues pasaba Alex y decías, me encanta, ¿no? Háblame más, ¿no? Y pasa el pastor Fermín y es lindo, o sea, en su manera de enseñar. JJ, aunque también es así exhortativo, pero tiene un corazón enorme, ¿no? Y escucha las cosas y cada uno tiene su personalidad. Y dices, claro, a mí me habló más a mí me habló más Lenin y a mí así. ¿Por qué? Porque Dios está usando los diferentes caracteres de los hermanos para distintos tipos de necesidades en su iglesia. No es mayor ni el uno ni el otro, sino que Dios usa a diversas personas para diversos propósitos y está padre, ¿no? Pero ahora déjame ser un poco más concreto aquí con Xochimilco. Yo en verdad no es que quiera ser duro ni nada por el estilo, ¿no? Al contrario, yo batallo con ser más misericordioso y cosas así, ¿no? Lo que quiero decirte es que Dios te puso al pastor que te puso por alguna razón, ¿no? Ora por mí para que Dios me siga transformando, pero hay una razón de ser, ¿no? Y a veces cuando me habla suavecito el pastor está padre, a lo mejor me quiere consolar, pero a veces no. Y tengo que preguntarme por qué, Dios. ¿No será que a lo mejor yo tengo un corazón duro y necesito algo así, firme, para poder entender y ser quebrantado? ¿No? Y no es que yo quiera ser así, pero pues a veces somos firmes, ¿no? Y a veces también somos más blanditos de lo que quisiéramos ser. Y digo, ¿por qué le hablé tan lleno de gracias y yo no soy así?
pero piensa en que Dios hace así las cosas contigo y recíbelo, en verdad recíbelo, porque no es personal, en verdad, familia, no es personal. Pero también otra cosa, Dios te dio a ti un carácter y Dios te va a usar como te está forjando, ¿no? Entonces, eso también no quiere decir, pues yo soy bien enojón, entonces pues así soy, ¿y qué? ¿Así me va a usar Dios? No, tampoco, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Tiene uno que someter su carácter a la obediencia a Cristo y al amor de Cristo también, ¿verdad? Pero definitivamente que Dios va a usar tu carácter para beneficio de otros. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Qué sabio es Él. Bueno. Número 3, vamos al verso 10. Entonces no tengas miedo de predicar el Evangelio, familia. Verso 10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales, diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Primero, para empezar aquí, empieza a recordarle lo que ya le había dicho en el capítulo 2, verso 7 y en el versículo 4 de este capítulo 3, que simplemente es obedece. Guarda mis palabras y ve y hazlo, ¿no? Es lo que le está diciendo. Pero en el verso 12 le dice, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y sonido de gran estruendo. Lo que está viendo aquí Ezequiel es la voz de esos seres vivientes que están adorando a Dios por lo que acaba de decirle Ezequiel, ¿no? Pero también en el verso 14 dice, y me levantó pues el espíritu y me tomó y fui, ¿cómo dice ahí? En amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo envía a Ezequiel, pero ¿sabes? No lo envía nada más así nada más, así, sin pan. Lo manda con una dotación de su Espíritu Santo. Y está muy interesante porque mientras en el capítulo 2 vemos cómo el Espíritu de Dios entró en Ezequiel, en el capítulo 3 el Espíritu levanta a Ezequiel. Y en el capítulo 2 entró el Espíritu en él para prepararlo, pero aquí lo va a levantar para que obedezca la misión que Dios le encomendó y para poder hacer esta difícil tarea que tenía por delante. Dándole la capacidad y poder para cumplirla. Así es. Y después Ezequiel dice que siendo ya lleno de este poder que Dios le dio, fue en amargura y en indignación. O sea, la neta, dice otras traducciones, salió enojado y molesto. Y tú dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? ¿A poco el espíritu produce todo el enojo? No, pero es lógico que cuando tú te enteras de la injusticia del mundo y te das cuenta que Dios no está a favor de eso y tú dices, ¿pero por qué? ¿Y quién va a hacer algo? ¿Y cómo? Y no puede ser. Y te indignas y te molestas por la maldad y por la injusticia. Lo que decía Mateo 5, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Y de repente puede haber esto en tu vida, ¿no? Y en el corazón de Ezequiel así fue, y un celo de Dios, y claro, estaba así, y es como tú y yo que de repente decimos, no, esto no se puede quedar así, vámonos, voy a hablar con él, y ahí vas, ¿no? Pero de repente pasó algo que dice aquí Ezequiel, pero la mano de Jehová estaba sobre mí. Y si te das cuenta, hay un pero ahí en la oración. Y cuando hay un pero, o un más, o un sin embargo, significa que hay un contraste. Lo que está diciendo es, yo iba a darle sus coscorrones, pero la mano de Dios estaba sobre mí. ¿De qué habla este pasaje? Este pasaje habla de Ezequiel acerca de cómo, aunque quizá a lo mejor fue algo legítimo, bueno, obvio, que tuviera indignación por la maldad y por el pecado de su pueblo, Dios le dio dominio propio. Y está muy interesante porque es uno de los frutos del Espíritu. ¿Te acuerdas en Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y la templanza se traduce como dominio propio. Y esto no es algo que tú y yo tengamos, es algo que da el Espíritu. Y aquí dice que Dios
La mano poderosa de Dios estaba sobre él. Yo me imagino así de, le voy a decir, ok, Señor, ¿qué le digo? Es como cuando tú y yo estamos indignados por algo que está mal, pero el Señor nos controla. Es muy interesante, nos da poder, pero no nos da poder sin control. Porque un poder sin control nos lleva a ser unos tiranos. Pero cuando nos da dominio propio, nos podemos convertir en unos buenos instrumentos de Dios en sus manos. No está mal el celo de Dios, no está mal la indignación, no está mal el enojarte por algo que está mal. Porque Dios quiere que aborrezcamos lo que Él aborrece y amemos lo que Él ama, pero quiere que tengamos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, ¿no? Porque una persona llena de coraje y de celo podría llegar más que bendecir a destruir. Por eso es que en 1 Corintios 13 dice el apóstol Pablo, una persona que tiene todo conocimiento y la profecía y todo, y no tiene amor, es un címbalo que retiñe. ¿Estás de acuerdo? Y un címbalo o sea, un platillo que retiñe. Yo soy de esas personas que no les gusta el ruido. No sé si a ti te pasa eso, no sé si porque ya pasé los 40. Pero de repente en Oaxaca era siempre, ¿no? Y siempre, no sé por qué, en las bandas estas del pueblo, ¿no? Que no tengo nada contra la música, ni contra el pueblo, ni nada de eso, pero el ruido. Entonces de pronto era como, ¡ay, no puede ser! ¿No? O sea, y sentaron junto al platillo. Y ahí estaba, y no, pum, y yo veía como mi abuelo bailaba, ¿no? Estaba ahí y yo así de, ¿ya nos vamos, mamá? ¿No? Sí. Entonces, es molestísimo. Un platillo, bueno, ponle algo que te moleste mucho. Una persona que no tiene amor es así de molesto. Un claxon. El claxon del camionero en el peri, ¿no? Así es. No solamente es molesto, ¿sabes qué? Es realmente, no sé si alguien de aquí ha sufrido un trastorno auditivo por el ruido muy fuerte. Pero en verdad un claxon fuerte o un platillo fuerte en la oreja te puede destruir el tímpano. Sin problemas, ¿eh? Porque después de los 120 decibeles, que es bastante fuerte, es un grito en la oreja, pero bien dado, así como los que luego nuestros amiguitos aquí en el bar que se echan, te revienta el tímpano sin problemas. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. El no tener amor, el no tener dominio propio, el fruto del Espíritu, a pesar de que tenga un celo genuino por Dios, puede hacer sorda a una persona. Porque después ya no quiere escuchar nada de Dios, ¿no? Entonces, qué interesante es el fruto del Espíritu, el dominio. Está bien tener celo, pero está bien, mejor tener dominio propio en la manera en cómo decimos las cosas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Otra cosa que nos enseña esta porción es que definitivamente necesitamos la ayuda del Espíritu para poder cumplir la misión que Dios nos ha mandado. O para hablarle a alguien de Dios, de Cristo. Hechos 1:8. Es muy parecido a esta porción. Porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Pero lo que dice aquí es que Dios a través de su Espíritu nos da poder. Nos da poder. Y el poder es precisamente para hablar con dominio propio, ¿no? Y nos da poder. La palabra poder es la palabra dunamis o dinamis, ¿no? De donde viene dinámico, dinamita y demás. Es un poder muy fuerte. Pero nos los da precisamente para que cumplamos la misión de Dios. No podemos sin el poder de Dios. Destruiríamos la vida de alguien más o lo lastimaríamos, ¿no? Y la idea no es esa, ¿no? Bueno, es eso, familia. Vamos a continuar entonces con nuestro pasaje en el verso número 15. Dice, y vine los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar. Bueno, este Tel Aviv no es el actual Tel Aviv, porque el actual Tel Aviv está más bien junto al Mediterráneo, ¿no? En la tierra de Israel, pero este Tel Aviv es una zona que se encontraba en el río Quebar, en Babilonia, donde estaban muy probablemente refugiados los cautivos judíos. Entonces fue ahí Jeremías, es decir.
Ezequiel. Y dice, y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. ¿Quién no, verdad? Después de haber escuchado la voz de Dios y visto a Dios y que te haya dicho lo que te he dicho y que hayas comido sus palabras para poder hablarles al pueblo, te quedas así. Bueno, dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Dios a Ezequiel? Le está dando una responsabilidad. Y básicamente le da 2 escenas. Si no los amonesta y si sí los amonesta. ¿Y por qué se lo está diciendo? Porque se quedó 7 días ahí nada más así. No se estaba pensando, no les voy a decir, no les voy a decir, no les puedo decir, o no, si les digo qué tal y si me matan, o sea, y qué tal si me preguntan cosas bien difíciles que no les puedo responder, y qué tal si esto y si el otro y aquello, y así, y no le estaba hablando. Entonces Dios se acerca con Ezequiel y le dice, Ezequiel, te voy a decir una cosa, mira, si tú no les hablas lo que yo te digo, aunque sea difícil, ellos van a morir en pecado. Sus almas van a ser echadas en el lago de fuego, ¿sabes? Y si tú no les dices, tú vas a ser el responsable por no haberles dicho, voy a demandar su muerte de tu mano porque no les quisiste decir mis palabras. Básicamente es eso. Pero el otro escenario es, pero si tú les dices, ¿sabes? Hay de 2 sopas, que te escuchen y respondan o que no te escuchen y no respondan. Si no te escuchan, pero tú les dices, entonces tú vas a liberar tu alma, pero ellos van a morir. Pero no te voy a hacer responsable de su muerte porque tú se los dijiste. Pero si tú les dices y ellos escuchan, ¿sabes? No solamente a ti no te voy a demandar su sangre de tu mano, sino que además habrás salvado un alma. Qué increíble. Entonces, hay de 2 sopas, familia. ¿Ok? Hay de 2 sopas. Si Dios te habla que vayas con alguien y le prediques el evangelio, hay de 2 sopas. Que no lo hagas y que sí lo hagas. Si no lo haces, Dios va a demandar su sangre de tu mano. ¡Qué fuerte es esto! ¿Sabes qué tenemos que hacer, familia? Tenemos que ir a correr y hablarles. Hola, ¿cómo estás, tío? Hace mucho tiempo que no te escuchaba. ¿Qué tal? Hoy te invito a comer. Vamos a hablar. Me gustaría saber cómo estás y predicártele. Bueno, eso no se lo vas a decir, pero sí les vas a decir, vamos, tengo cosas que decirte, que contarte. Y así con todos. Pero hacerse de la vista gorda, Dios nos va a demandar nuestra responsabilidad por no haber predicado el evangelio, familia. Y la predicación del evangelio es para todo creyente. Ahora, ¿cuánto más alguna persona que hace lo malo y que tú estás viendo que hace lo malo y Dios te dice, ve y habla con él y no lo haces? Si se pierde, ¿sabes de quién va a ser la responsabilidad? Del pastor. Bueno, en parte, si viene a la congregación y se entera del pecado, ¿verdad? Pero si no se entera el pastor y tú eres el que te estás enterando de ese pecado y no vas y les dices, mi brother, tú eres el responsable. Primeramente, de hecho.
porque a lo mejor tú sabías antes que él pase. ¿Va? Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo Dios nos lleva a ese punto, la verdad. Te digo que no es un bonito menú, familia, ¿no? Pero es necesario. Ahora, piénsalo de esta manera. ¿Qué tal si sí les dices? Bueno, hay de dos sopas. Si ellos no te escuchan, tú hiciste lo que tenías que hacer. Y tristemente no quisiéramos ver a nuestros seres queridos morir sin haber conocido a Cristo y habiéndoles predicado el Evangelio te hayan rechazado hostilmente. Eso está horrible. Pero por lo menos vamos a poder llegar con el Señor y decirles, no se arrepintió, Señor, pero al menos les dije lo que tú me habías dicho a mí. Pero, ¿qué tal que sí se arrepienten? Y que te los encuentres ahí en el cielo y el Señor te diga, ¿ya viste? El fruto de que hayas escuchado y obedecido mis palabras. ¿No te da gusto de saber que salvaste un alma del castigo eterno? Entonces, definitivamente, familia, vale la pena obedecer al Señor y predicar el Evangelio del Señor, ¿verdad? Y nosotros somos responsables. Exactamente. Último pasaje de aquí dice del verso número 22 al 27. Ahora, déjame decirte, no nos va a condenar el Señor para la muerte eterna, ¿no? No es eso, pero sí nos va a llamar a cuentas, ¿ok? No estoy diciendo que si no le predicas el Evangelio te vas a ir al infierno en su lugar, no, pero sí nos va a llamar a cuentas de eso, ¿va? Verso 22, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ello varón que reprende porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga. El que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Qué interesante. Porque de repente uno pensaría, sale Ezequiel, ya te dijeron, vas papá. Pero ¿qué pasó? Que le dice Dios a Ezequiel, no, antes de hablar te vas a quedar mudo y te van a amarrar en tu cama. Si no lo hubiera llenado el Espíritu, me cae que no lo hace. Simplemente. Y hay cosas difíciles que el Señor, antes de ir a predicar el Evangelio, ¿sabes qué? Hay cosas que no sé si te han pasado pruebas difíciles por estos días, casualmente, ¿no? Bueno, dices, bueno, siempre hay pruebas, pero hay veces que son pruebas muy complicadas. A veces Dios nos usa como Ezequiel, permitiendo que en nuestro cuerpo, en nuestra vida, suframos pruebas porque Él tiene un plan y a través de esas cosas va a obrar cosas. Y te llena el Espíritu para que soportes esas pruebas. Pero no tienen que ver contigo muchas veces, tienen que ver con lo que Dios quiere hacer. Así es que piensa, ¿qué quiere hacer Dios con la prueba que te está permitiendo? Pero también quiero decir una cosa, que le dice Ezequiel, no vas a hablar ahorita, te vas a quedar mudo. Y creo que nos lleva a meditar lo siguiente. Dios te va a decir cuándo callar y Dios te va a decir cuándo hablar. Y eso también está interesante. Y uno debe de pedirle a Dios sabiduría, porque no siempre es como, ay, acabo de ver a alguien y déjame decirte el Evangelio, resulta que eres un pecador y arrepiéntete y Dios te perdona. Y muchas veces no es así. Muchas veces es, no le digas absolutamente nada. Escúchalo. Y te va a empezar a contar muchas cosas y vas a tener que decir, ya sabes, ¿no? Te vas a tener que morder la lengua. Y hasta que Dios te diga, ok, ahora sí dile. Vas a decirle. Y así pasa muchísimo, y sobre todo con la familia, ¿no? Que de repente te dan tantas ganas de decirle tantas cosas en un momento, pero de repente es como, sí, ¿verdad? Pero de repente en un momento, cuando tú
escuches que el Señor te dice, ahora vas, ahora sí le vas a decir y va a ser el momento oportuno. Entonces, no creo que nos lleva a simplemente orar para preguntarle al Señor, ¿cuándo, Dios? Voy a obedecerte, pero ¿cuándo quieres que lo haga? Hay que ser sabios a la hora de predicar el Evangelio. No todo momento es para lanzarle el puente. Hay momentos para escucharlos, para sufrir su dolor. Hay momentos para experimentar el quebranto junto con ellos. Y un momento también para hablarles del amor de Cristo, perdonador y restaurador. ¿Verdad? Oremos para que Dios nos dé sabiduría para predicar. ¿Me acompañas a terminar con una oración juntos? Padre bendito, gracias por tu palabra una vez más. Como tú eres bueno con nosotros, nos has amado tanto, nos usas, nos instruyes, nos capacitas, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Fortalécenos para la obra que tienes para nosotros. Danos de tu poder, Señor, para poder hablar a un mundo que está perdido y que, en verdad, Señor, tu poder y tu mano poderosa esté sobre nosotros, dándonos amor por ellos, Señor. Dándonos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio para amarles, para hablarles, para ser pacientes con ellos, Señor, y para poder también mostrarles a través de este Espíritu y de tu poder que tú los amas a ellos, Dios. Te pedimos eso, Señor, en el nombre de Jesús.